Hasta 5 jugadores terminan contrato en este año 2025 en el primer equipo del Athletic, cada uno con una situación diferente, algunos más importantes, otros menos, pero todos ellos evidentemente abren mucho el debate para ver quién puede ser renovado y quién no, y eso es lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Primero desearos un feliz año 2025, y ya que justo hemos empezado año nuevo, pues he pensado, oye, pues qué mejor que hablar de aquellos jugadores que precisamente en este año, en el primer equipo del Athletic, pues terminan contrato. Y como veis en imagen, pues son hasta 5 más Unai Núñez, que al final Unai está cedido en el Athletic, y luego pues bueno, tenemos a Galarreta, Lecue, Yuri, De Marcos y Ander Herrera, y iremos hablando uno en uno, pues bueno, para ver un poco cuál es su situación, si realmente pues tienen que estar renovados o no. Bueno, diferentes situaciones que, como os digo, pues eso, son muy analizables todas, todas dan paso a poder pues a debatir y hablar de ello, que por supuesto os invitaré a los comentarios, como siempre, pues a que hablemos, tal, que siempre me gusta hablar con vosotros pues sobre este tipo de cosas, que al final pues el Atlético es un poco lo que nos une, ¿no? Así que bueno, no me alargo mucho más y voy a empezar por unos jugadores más importantes de los que hay en esta lista, que es Yuri Berchiche, que a mí personalmente os tengo que decir que, bueno, en general creo que todo apunta a que, bueno, lo mejor podría ser un año más para él. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene a día de hoy 34 años, es titular, recordemos que en el lateral izquierdo solo está Adama Boiro, digamos, que es un jugador que al final, pues bueno, está en ese proceso, digamos, de formación más, bueno, vamos a empezar a competir y a coger un sitio en el primer equipo y asentándose poquito a poco. Y aún así Yuri, a pesar de sus 34 años, que parece que, bueno, es que esté muy mayor, pero al final es verdad que para el fútbol suele ser una edad pues más o menos de etapa final de carrera, y lo cierto es que sigue estando a un buen nivel, más adaptada, eso sí, porque al final no es el mismo Yuri Berchiche de hace, no sé, 5 años, que corría mucho más la banda, que desoblaba más al extremo. En cambio ahora, digamos que en el esquema actual del Atleti de Ernesto Valverde, pues bueno, con Nico Williams en su banda, pues Yuri, digamos que está cubriendo mucho su espalda y ha ganado un punto más, digamos, de competitividad. Cuando digo competitividad me refiero pues a ese oficio defensivo en el que engloba, pues no sé, duelos y ese tipo de situaciones en las que un tipo duro como Yuri, pues hay que decir que yo creo que está cumpliendo con creces. Ya se le ve en algún momento que cuando se empareja con un extremo muy rápido, pues a veces suele tener algún problemilla, pero os tengo que decir que a pesar de todo ello, pues bueno, entre que está rodeado de jugadores que le cubren muy bien la espalda, especialmente los centrales, y que al final, insisto, no es un jugador que, digamos, haya perdido ese punto de, como decía antes, de oficio defensivo, creo que es un jugador que está pues más que preparado para, por ejemplo, alargar una temporada más. Evidentemente el jugador tendrá que hablar y él tendrá que saber si está cómodo o no, pues como decía antes, ¿no? Para estar un añito más, pero a mi parecer, pues bueno, creo que con la opción que tiene en el contrato de poder prolongarlo un añito más, pues creo que va por partidos, y creo que tiene que jugar algunos partidos más o unos minutos más, pero no sé, creo que por cómo juega este Athletic y por cómo se le ha adaptado al esquema, creo que es un jugador importante, y sobre todo teniendo en cuenta que está ahí Adama Boiro, pues bueno, habrá que ver, depende mucho de Adama, digamos, el cómo va a acabar la temporada, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que le vendrá muy bien a Adama tener un añito más de Yuri y seguir haciendo esa transición, ¿no? Digamos, pues bueno, de se va un lateral y viene otro, ¿no? Digo Adama porque creo que es un jugador que está más cerca de estar ahí, ¿no? Que al final ya está jugando bastantes minutos, algunos minutos importantes con el primer equipo de Athletic. Así que, por mi parte, creo que el caso de Yuri, creo que en general estaremos de acuerdo en que un añito más se le puede dar a alguno de Yuri. Y pasando ya a uno de los casos que, como os decía antes, no termina contrato como tal, que es el caso de Unai Núñez, pero hay que hablar un poco de qué hacer con esta cesión, ¿no? Porque al final existe la opción de poder quedártelo con una opción de compra, o, pues bueno, o incluso puedes, no sé, pedir otra vez la cesión, o bueno, eso ya no lo sé. En cualquier caso, a día de hoy, en el caso de Unai, pues bueno, tiene un rol clarísimo, pero clarísimo de cuarto central. Tanto Vivian como Paredes como Geray juegan muchos menos minutos que él. Ha jugado solo 4 partidos a estas alturas, hablando de un 2 de enero, o sea, quiero deciros, estando a mitad de temporada, haber jugado solo 4 partidos indica claramente que tenés un rol clarísimo de cuarto central. A eso vino y a eso está, y en eso está, ¿no? Digamos, hay que decir que los pocos ratos que le hemos visto, que como os decía antes son solo 4 partidos, vamos a decir que ha cumplido con ese papel de cuarto central. Seguramente, bueno, no lo sé, igual juega en las Gaunas frente al Logroñés o no, pero en cualquier caso vamos a decir que ha cumplido ese rol de cuarto central, pero evidentemente, y no solo es que, no es porque Unai sea un mal central, sino que es que Vivian, Paredes y Geray son centrales de altísimo nivel. Entonces hay que decir que ha estado un pelín por debajo de esos tres, ¿no? Yo personalmente, si me pedís opinión, creo que no habría que ejecutar esa opción de compra y tampoco me lo quedaría. ¿Por qué? Porque creo que tiene un rol
que podría ser, pues, no cualquier central, pero creo que el Athletic tiene un central, como por ejemplo Unai Eguiluz, que en Mirandés está haciendo bastante bien. Ya hablaremos de él pues en el canal, alguna vez hablo de él por Twitter, que creo, la verdad, bajo mi punto de vista, creo que la cesión está siendo bastante productiva. Y creo que es un rol que puede cumplir perfectamente un jugador como él. No por ello quiero desmerecer a Unai, porque creo que está siendo muy profesional en cuanto a que no tiene ninguna mala palabra, ni tampoco creo que él es consciente del rol que está teniendo. Seguramente le gustaría jugar más, vamos, no tengo ningún tipo de duda, pero al final el contexto es el que es. Y bajo mi punto de vista, pues bueno, creo que Unai se le podría alargar la cesión, pero por ejemplo no pagaría por quedarme con Unai. Cierto es que es de los pocos jugadores que tiene experiencia, digamos, en Europa, y evidentemente Eguiluz, pues en caso de que el Athletic, en un hipotético caso que el Athletic jugase Champions League la temporada que viene, pues es verdad que te vendría muy bien tener un central como él, ¿no? Que al menos tiene su punto de experiencia europea, algo que no tiene, por ejemplo, un jugador como Eguiluz, que al final es un poco lo que decantó la balanza para que Núñez se quedase en vez de Eguiluz, ¿no? En cualquier caso, no sé, creo que por prestaciones y por también ese punto de que Eguiluz creo que es un jugador al que se le puede apostar perfectamente, pues se podría realizar sin ningún tipo de problema esa apuesta. En cualquier caso, también queda mucha temporada y veremos qué sucede. Igual el rol puede cambiar o no, pero bueno, yo creo que si siguen así las cosas, bajo mi punto de vista, creo que sería mejor apostar por Eguiluz que no por Unai Núñez. En cualquier caso, veremos qué sucede. Yo insisto, es solo una opinión y me baso un poco en los rendimientos que tienen ambos jugadores y el contexto tanto colectivo como individual de ambos jugadores. Así que bueno, veremos qué sucede. En cualquier caso, yo paso ya al siguiente jugador, que es Ander Herrera, que es probablemente... Creo que es el jugador que más dudas puede despertar a la gente. A día de hoy tiene un rol bastante secundario, porque al final también tiene jugadores por delante que digamos que están más adaptados al contexto de cómo juega el equipo. Hablo de Vega Larreta, hablo de Jaureguizar, hablo de Beñat Parados, por supuesto, y ahí pues eso, en esa competencia está también Mikel Vesga y el bueno de Ander Herrera, y podemos sumar incluso a Unai Gómez, ¿no? Que también igual está más adaptado a esos ritmos altos, a ese jugar de ida y vuelta de este Athletic. Y bueno, a pesar de haber jugado partidos muy puntuales, especialmente últimos minutos muy residuales, hay que decir que cada vez que juega rinde bastante bien. Al final es un jugador de una edad un poco alta a nivel profesional, que es lo que decíamos antes con Yuri, y a mi parecer sigue aportando ese punto de calidad que tiene. Es decir, creo que cuando pides pausa y criterio en circulación de balón, creo que Herrera te lo da. Al final es un jugador que va sobrado a nivel de calidad. Y entiendo que pueda despertar el dilema por varios aspectos. Lo primero, por edad. Al final estamos en ese punto de relevo generacional que comentamos siempre y que vienen jugadores pisando fuerte. El caso de Guerra Navarrena creo que es igual el jugador que más se asemeja en cuanto a su posición, no a nivel de prestaciones de cada jugador, porque creo que son jugadores muy diferentes, pero en cuanto a posición de jugar entre un doble pivote o interior, porque creo que Guerra es el que más se asemeja. También está, no sé, incluso se puede asociar a Pello Canales, aunque son un poco diferentes. Incluso a Rego, aunque Rego ya es un jugador más posicional. Pero quiero decir que igual hay jugadores que vienen pisando fuerte. Entonces ahí se puede abrir un poco ese melón, ¿no? De si puedes dar paso a otro jugador. Luego el sueldo, que lo pongo en un interrogante porque realmente no sé cuánto cobra, pero puedo intuir que un jugador que viene del Paris Saint-Germain, pues hombre, imagino un sueldo, no sé si muy elevado, pero por lo menos para tener en cuenta si realmente te lo quieres quedar o no para los minutos que está teniendo. Y luego, pues lo que os decía antes, ¿no? Por lo que está viniendo, que al final, pues eso, tienes que tener en cuenta que para que vengan otros, tienes que dejar hueco y otros se tienen que ir, ¿no? Yo os hablando un poco de distancias, me recuerda un poco, como os pongo en el cuarto punto, al caso de Unai Núñez. Digo que es un caso similar porque, por un lado, cierto es que hay un rol bastante parecido en cuanto a que es un poco el cuarto centrocampista, por así decirlo, pero por otro lado no lo asemejaría en cuanto a prestaciones del jugador, porque creo que evidentemente uno es centrocampista, el otro central. Creo que en el caso de Ander Herrera sí lo meterías en un partido en según qué circunstancias para cuando el partido lo necesite. En el caso de Unai Núñez igual es un jugador que difícilmente lo vayas a meter, salvo que sea en caso de lesión o sanción de algún jugador, ¿no? Entonces digo que el caso es similar porque creo que es un jugador con el que puedes apostar por un jugador que está viniendo de atrás, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes con Núñez, con Eguiluz. Pues lo mismo os puedo decir con Herrera, que yo creo que para los minutos que juega, pues hombre, y para la prestación que buscas de un centrocampista que te pueda dar pausa o criterio en circulación de balón, o un punto más de temple, o
no sé, diferentes circunstancias que se pueden poner en un partido, pues puedes apostar por un jugador que viene de atrás, ¿no? Del Bilbao Athletic. Igual no son lo mismo que Ander Herrera en cuanto a experiencia, en cuanto a prestaciones, sería más una apuesta de futuro, evidentemente, pero hay que decir que es por los minutos que está teniendo, que son muy puntuales, pues hombre, siempre se va a gustar por otro jugador. A mí me cuesta mucho dar una respuesta, porque es decir que también soy muy poco objetivo con Herrera, creo que es mi jugador favorito a nivel futbolístico pues desde que lo descubrí, digamos, pero a ver, yo creo que si se da la posibilidad de darle un año más, muy a la baja, muy a la baja, no sería nada raro, pero tampoco sería raro que no renovase por todos los argumentos que os comentaba antes, ¿no? Insisto también con lo que decía antes, aún queda mucha temporada, veremos qué sucede también, aún quedan las eliminatorias de Europa League, y al final esto también te carga un poco el calendario, si el Atleti sigue, pues eso, sigue adelante, y sigue adelante también en Copa y demás, pero bueno, no, creo que no es nada raro ninguna de las dos situaciones, ¿no? Creo que si el Atleti piensa un poco más en el corto plazo y el jugador puede renovar un poco a la baja, pues creo que no sería mala opción, pero tampoco sería mala opción, como os decía antes, algo que también os he hablado en este canal, pues por ejemplo que Ander Herrera deja ese paso a un Guerrero Navarrena, que yo creo que se está ganando la oportunidad como mínimo de estar en pretemporada del primer equipo. Y también, como pongo en el último punto, hay que tener en cuenta qué quiere el jugador, ¿no? Que igual, no sé, esa oportunidad que creo que él está esperando de jugar en el Real Zaragoza, pues puede ser que le caiga este año, no lo sé. Pero bueno, al final son diferentes factores que entran y bajo mi punto de vista, sin querer daros una respuesta clara, porque yo también estoy muy indeciso, os tengo que decir que cualquiera de las dos opciones que pueda suceder, pues no serían para nada extrañas. Paso ahora sí también a otro de los casos que, bueno, creo que este lo tenemos un pelín más claro, o al menos creo que en general, si se pregunta por los aledaños de San Mamés, creo que la gente respondería de forma un poco más clara, que es el caso de Leque. Yo creo que tiene un futuro un poco complicado, al final tiene 31 años, su rol está siendo muy secundario, es decir, otros años sí que ha sido... Siempre ha tenido un poco esa etiqueta de parche, ¿no? Y otros años siempre ha sido un pelín más importante, ya sea porque alguien se ha lesionado, por ejemplo, Yuri tuvo muy poca continuidad en las últimas temporadas y al final Leque fue un poco ese lateral izquierdo que se pudo reconvertir ahí. De Marcos también ha tenido algún problema en algunas temporadas y ahí ha estado Leque. Siempre ha tenido ese papel de, bueno, es que es un lateral que siempre cumple, ¿no? En cualquier caso, este año hay dos laterales por delante de él en cada una de las dos posiciones, por la izquierda Yuri Adama, por la derecha de Marcos Gorosabel, y los cuatro están a un buen nivel, por lo tanto, ese quinto lateral, digamos, que es Leque, pues se ha quedado un poco atrás, ¿no? Y claro, al final se ha notado mucho, ha empezado mucho en inicio de temporada jugando bastante, pero bueno, claro, es lo que decía antes, ¿no? Con todos los laterales sanos, pues ahí su rol ha pasado bastante desapercibido. Claro, puede tener un argumento a favor en cuanto a que es el único lateral, digamos, que puede jugar en ambos lados. Igual Gorosabel se puede adaptar ahí, entonces... claro, ya teniendo un jugador que puede cumplir su rol y teniendo en cuenta que vienen jugadores pisando fuerte por detrás, que luego hablaremos de ellos en el caso de Marcos, pues hombre, tengo la sensación de que este puede ser el último año de Leque. Es una pena porque al final es uno de los capitanes, es un jugador que, bueno, creo que representa mucho y muy bien lo que es el Athletic. Creo que también, a pesar de que ha tenido muchas críticas, yo el primero, evidentemente al final... Creo que al final estamos expuestos a opinar y valorar a este tipo de jugadores y pues he sido uno de los jugadores que soy un poco crítico con Leque, pues tengo que decir que bueno, al final ha cumplido con lo que le ha tocado, ha sido un profesional como la copa de un pino, veremos qué puede suceder hasta final de temporada, pero mi sensación es que podemos estar ante los últimos meses de Leque como jugador, ya veremos, pero por el contexto, por los jugadores que tiene delante especialmente y por lo que está viniendo por detrás, tengo la sensación de que las apuestas irán por otro lado. Pero bueno, veremos qué sucede, pero creo que es uno de esos casos que está bastante claro por el rol que está teniendo, como os decía antes, por lo que viene, por cómo está el equipo en cuanto a laterales, así que puede ser este su último año, el de Íñigo Leque en el Athletic Club. No pasa lo mismo con uno de los jugadores que yo creo que es vital en el Athletic, como es el caso de Íñigo Ruiz de Galarreta, que a mi parecer es una renovación obligatoria, ¿no? Y voy a ser muy conciso. Pieza fija del equipo, está, bueno, muy adaptado a lo que es este equipo, son unos jugadores que es clave, es decir, al final, en muchos partidos incluso ha sido el eje del equipo, es decir, es un jugador que tiene un criterio espectacular para la distribución de balón, para la organización del juego, además defensivamente está muy bien. Fijaros en esto que vi en Twitter estos días sobre las recuperaciones altas o en campo rival por partido, que Jaureguizar es el líder, que ahí, bueno, estaba su nombre mal escrito, pero no pasa
pasa nada, pero es que fijaros, Galarreta, que al final es un jugador que tiene 31 años, sigue jugando a unos ritmos altísimos en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a presión tras pérdida, en recuperaciones en campo rival, a la hora de apretar alto, y fijaros, es el tercero de la liga en recuperaciones en campo rival por partido, ¿eh? 2,5 de media por partido, Jaurizer está con 3, pero fijaros, se codea con jugadores como Pedri, que son jugadores con una buena lectura en ese aspecto, con Iván Martín también, que es un jugador que destaca, Johnny, Sergi Altimira, y en el caso de Galarreta, pues como os digo, al final, unas cosas que hay que tener en cuenta para renovar a un jugador o no, es, pues eso, ¿no? Si está adaptado a la forma de jugar del equipo, si el jugador está pues a ese nivel, ¿no? Para poder cumplir. En caso de Galarreta, pues tanto con balón como sin balón, está muy adaptado a ello, está jugando a un nivel muy alto. Creo que la renovación es muy obligatoria por la importancia que tiene el jugador, por el rendimiento que está teniendo, por la importancia que tiene al final en el esquema, en la forma de jugar. Veremos con qué fórmula, si está para 2 años más, si está para 3, si está para 2 más 1, bueno, va a ir por ahí seguramente si el jugador acepta y el club pues va de la mano, tengo la sensación de que así será, y en cualquier caso, pues bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Que todos queremos que Galarreta siga y que creo que, bueno, por datos, por puras prestaciones y por pura importancia, como os decía antes, pues creo que es una renovación más que clara. Y ya por último, cerrar el vídeo con el caso de Óscar de Marcos, que es un poco el dilema de cada año, ¿no? Y hace muchos años, perfectamente hace 3, que de Marcos siempre se habla, ¿no? Este será el último, este será el último, este será el último, y al final todo está en manos del jugador, ¿no? Que sorprendentemente es un poco como el caso de Aduriz, hablando de distancias, de que van pasando los años, parece que mucha gente dice, oh, este año es así, este año iba a ser uno de los años en los que de Marcos bajará prestaciones porque al final la da pesa, no, y da igual, ¿eh? A pesar de tener muchas guerras en las piernas de Marcos, pues no sé si va aumentando prestaciones, pero siempre va sorprendiendo, ¿no? Siempre está ahí, va aportando a pesar de que evidentemente cada vez está menos preparado a los sprints que demanda un lateral de ida y vuelta, y más aún en este Athletic que se demanda mucho el defender hacia adelante y tal, pero es que en el caso de Marcos tiene tan buena interpretación del juego que da igual la edad, da igual cómo esté físicamente. Es que es una bendición tener un jugador como él, porque insisto, a pesar de estar finalizando carrera, y ya está ahí en los últimos años, como entiende también el juego y cómo leer defensivamente ese tipo de acciones, y cómo, pues bueno, eso, ¿no? El cómo atacar, el dónde saber si atacar por fuera o por dentro a la hora de desdoblar, o atacar, o generar ese tipo de rupturas que se hace con, pues en el caso de Iñaki Williams, ¿no? En banda derecha, pues eso, ¿no? Da igual la edad, que de Marcos no solo va a cumplir, sino que es que está rindiendo a un nivel alto. Es decir, es un lateral que yo creo que perfectamente en una hipotética final, pues sea de Copa de Europa League, de Marcos podría ser el titular perfectamente. Creo que le ha venido muy bien la llegada de Gorosabel, porque al final, lejos de las piernas que le cargan y tal, pues bueno, un punto de competencia viene muy bien. E insisto, cuando de Marcos está fresco, si le das un punto de descanso en vez de jugar cada 3 días, pues creo que su rendimiento también aumenta, ¿no? Al final, como os pongo en el tercer punto, y como siempre decimos cada año, la decisión es completamente personal del jugador. Creo que se ha ganado el derecho a poder decidirlo, todo depende de él. Creo que por rendimiento no debería haber dudas, creo que un añito más puede estar, pero también, como hemos hablado también anteriormente, hay opciones que vienen por detrás que pueden ser muy viables. El caso de Hugo Rincón en su cesión en Miranda, pues bueno, pues, como mínimo está para verle en pretemporada, y creo que hay un jugador en segunda división, como es el caso de Álvaro Núñez en Elche, que está rendiendo bastante bien, sobre todo en los últimos partidos. Y oye, si el club decide apostar por otro jugador en caso de que De Marcos decida poner fin a su carrera y Leque no renovase, pues hombre, habría que buscar, ¿no? Un otro lateral derecho, porque Gorosabel no se puede quedar solo, así que ahí hay opciones. También están algunas en el Athletic, pero igual pueden ser un pelín precipitadas, con el caso, por ejemplo, de Joan Eco, pero en cualquier caso, creo que en caso de que De Marcos no siguiese, opciones hay, y igualmente, pues bueno, si el jugador decide seguir, pues creo que en clave Athletic puede ser una muy buena noticia. Incluso jugando menos, creo que podríamos firmarlo perfectamente, que Óscar de Marcos pudiese seguir, también por la importancia que tiene dentro del vestuario, que es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí analizamos solamente lo que pasa en el terreno de juego, pero también hay aspectos fuera de él que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, nada más por mi parte. De nuevo, insisto, os invito a comentar y evidentemente siempre, pues eso, si os ha gustado, apoyarlo, sea suscribiéndoos al canal, dar me gusta, ese tipo de cosas, que a veces me acuerdo de decirle, a veces no. E insisto, a ver qué opináis vosotros, si alguno tiene controversia en alguna de mis opiniones, que al final siempre estáis más que invitados a, pues eso, a poder debatir de ello, que es algo que me gusta bastante. Así que bueno, nada más por mi parte. De nuevo, pues eso, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Agur!